Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es DTV Entrevistas y hoy estamos con Juan Carlos Giordano, el diputado que se acercó presidencialmente para poder conversar con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy bien. Me dijeron que sos un gran conversador. ¡Epa! No sé si te estoy poniendo presión. Bueno, 2017, cuando asumí la banca, después del presidente de la Cámara, fui el que más habló. ¿Ah, sí? Pero no es porque nos den tiempo de decir la izquierda puede hablar y hablar y hablar. Claro. Sino que, bueno, nosotros tenemos bloques. En este caso somos dos diputados nacionales con nuestra compañera Mónica Sorotauer representando Izquierda Socialista, ¿no es cierto?, en el Frente de Izquierda Unidad. Pero claro, muchas veces cuando son los temas, somos los mismos diputados los que tenemos que responder a todos. Claro. Así que bueno, puede ser que sea por eso. No, bueno, sí, pero es bueno conversar. Es bueno conversar desde ya. Y además, siempre hay una historia para contar y este es el espacio para conocerla, porque acá nos corremos un poco de la agenda política para conocer a la persona, al diputado. Y en este caso hay un montón para conocer de vos, porque tenés una historia que arranca en Córdoba. En Córdoba. Te escuché recién una tonada media cordobesa. General Cabrera, sí, sí. ¿Ahí naciste? Ahí nací. Es un pueblo que está entre Río Cuarto y Villa María. Sí. Es el interior de Córdoba, de la parte más llana, porque no es la parte de las sierras, ¿no? Una zona más bien agraria. Y bueno, ahí mantengo la tonada. Claro. ¿Hasta qué edad estuviste en Córdoba? Para los porteños soy cordobés y para los cordobeses soy medio porteñado, entonces estoy ahí en una nube, en un gris. Sí, estás como en un gris de cabotaje. Bueno, yo nací en 1962, General Cabrera. Después me trasladé porque mis padres se trasladaron a Carnerillo, es un pueblo... General Cabrera tenía en su momento 10.000 habitantes, después pasó a ser ciudad, sí. Pero después a un pueblo más pequeño, que siempre dije, pero ¿cuántos habitantes tiene? Porque, viste, es el pueblo más la zona rural. Bueno, creo que el último padrón fueron 2.031 personas. Carnerillo, calle de tierra. Y bueno, ahí viví hasta los 16 años. Un montón. Sí. ¿Cómo fue la experiencia de vivir en un lugar tan chiquito? Porque ahí tenés un nombre, un apellido, una identidad y no sé a qué se dedicaban tus papás que estaban en un lugar así. O... Bueno, mi padre fue siempre un trabajador rural. Claro. Mira, ahora que me hace recordar, no sé si en algún momento, siempre trabajó en negro, si en algún momento cuando se jubiló tenía algún recibo de sueldo. Mi madre fue ama de casa, vivieron en un campo. Siempre cuando estoy hablando de un campo es una pequeña chacra, ¿no? Porque muchas veces cuando dice el campo, claro, bueno, el campo... Imagina. No, pero el campo es el campo, hay terrateniente, hay oligarca y hay gente que vive... Que lo trabaja. En su, claro. Familia muy humilde. Mis padres creo que llegaron a tener tercer grado, porque en su momento se estilaba, cuando empezás a hablar, a aprender y a escribir un poco, ya tenés que empezar a laburar. Entonces, generalmente era tercer grado. Claro. Tercer grado era. Entonces, en las familias, familia italiana, siempre se daba que padres humildes, que les costó poder estudiar y demás, siempre tenían la idea de que su hijo pudiera ser, como ellos decían, un poquito más que ellos. Claro. En realidad, yo por más que después me recibí de abogado, nunca fui más que ellos. Pero bueno, esa era la idea de una familia humilde, muy laboriosa. ¿Qué tan humilde eran en el sentido de trabajaban la tierra? Sí, mi padre era empleado de máquinas cosechadoras. Ahí es trabajo a destajo. Claro. Se arrancás a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche seguís. Me acuerdo que con mi familia, en su momento, bueno, ahora es la soja, pero ahí también se cultiva maní. El maní se trilla y quedan las chauchitas de maní que uno va a cualquier lugar, ¿no? Es decir, que te sirven una cerveza con un maní, que vos rompés la cascarita y demás. Eso se cosecha a mano, se pone en una bolsa y esa bolsa se vende. Y es un trabajo familiar. Los padre, madre, a verse con sus hijos todos los días, cuando lo permite la temperatura, porque efectivamente, ¿no? Es decir, sí, claro. Bueno. ¿Vos hiciste ese trabajo? Sí. Mira. Sí. Yo desyuyaba maní. El maní, cuando ahora vinieron los agroquímicos y demás, ¿no? Pero el maní en su momento
eran surcos, ¿no es cierto? Y vos con una azada filosa que le tenías que... ibas cortando los yuyos. Entonces te pagaban por surco. Hay veces que un campo tiene 500 metros, otras veces tiene 1000 metros. Y eso se trabaja en el verano centralmente, ese trabajo. Entonces diciembre, enero, febrero, no había protector solar. Entonces era... y bueno, y yo cuando dejaba de estudiar, porque estudié en un primario, Escuela Nacional número 253, la hecha por Perón en ese momento, ¿no? En las viejas décadas. Y después en un colegio secundario, y aprovechaba, digamos, esos meses, diciembre, enero, febrero, hasta que arrancaba de vuelta, para poder subsistir, ¿no? Cada uno ponía un poco en la familia, sí. Y mi padre, como trabajo rural en su momento, bueno, él, digamos, abastecía de animales a las carnicerías de campo. Entonces, con el sulky, a primera hora de la mañana, llevarle la media res y al carnicero tal o cual. Y bueno, después terminó poniendo una carnicería de pueblo. También un trabajo muy laborioso, porque tenés que estar a primera hora, despostar vos esa media res para que a las 7:30 de la mañana cualquier ama de casa que pide el pedacito de nalga bien, ¿no? Es decir, deme, si no aquello, hay que estar... Sí, me acuerdo que, por ejemplo, íbamos... él iba a comprar la vaquillona o el novillo, que iba a un remate, entonces me llevaba. En un remate, uno le llevaba el fardo con la cual comía ese animal en bicicleta, cerca del pueblo. Bueno, toda una historia, ¿no? Esa es la vida, digamos, sí, de campo, de los pueblos chicos ligados al campo. Te forjó el carácter, seguro, haber crecido en un entorno así, ¿no? Sí. ¿En qué crees que te influenció? Ver tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto trabajo... Tremendo. Artesanal. Y bueno, yo casi trataba de ayudar en lo que sé, en lo que pueda. Yo estaba recordando, bueno, por ejemplo, un vecino, taller de chapa y pintura. Ahora es todo más moderno, pero cuando vos llevabas un auto hágame la chapa y pintura de las puertas y demás, entonces tenías que lijar, que esto, que lo otro. Y bueno, de eso después lo tuve que hacer, inclusive cuando fui a estudiar a Córdoba, porque cuando tuve 16 años, ahí fue una primera crisis enorme, porque dejar un pueblo para ir a una ciudad como Córdoba, se está a 230 kilómetros, pero no quiere decir de que uno va asiduamente, casi que a Córdoba, por supuesto, muchas veces. No, aparte el cambio de un pueblito de 2.000 habitantes a Córdoba, una ciudad, una de las más grandes del país, sí, claro, es realmente grande. ¿A los 16? A los 16. ¿Por decisión propia o porque tus papás dijeron... No, bueno, lo que pasa es que ahí está todo el tema de la vocación, ¿no? Porque claro, me acuerdo que yo tengo 3 hermanos más grandes que yo. Entonces era, ¿dónde va a estudiar el nene? Yo era el más chico. Entonces me llevaba, bueno, la vocación. ¿Cómo es el tema de la vocación, no? Uno a veces mira ahora a los pibes, demás que... ahora la vocación tiene un punto cuando decís, yo me gustaría hacer tal cosa, pero voy a estudiar esto porque si no puedo trabajar. Entonces yo decidí estudiar abogacía porque era una de las carreras que me permitía trabajar. O sea, cursar mediodía y al otro mediodía. Claro. Así que bueno, ese mediodía trabajé en un kiosco de revistas, me acuerdo, de unos amigos catamarqueños que tenían un kiosco de revistas. Y después vendía vociferando el diario de la tarde en una esquina. Bueno, ahí. Hasta que después pegué un salto enorme porque la carrera me permitió ingresar con... bueno, primero rendí un examen de ingreso en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Hay un obispo Trejo? Hay un obispo Trejo, que estuve ahora hace poquito y filmé ahí, y se lo mandé a mis sobrinos. Era examen de ingreso. Claro. Entraban 400 de 4.000 y cuando fui a ver cómo me habrá ido en el número 192, creo, cuando me encontré ahí. Muy bien, qué emoción. Tremendo, tremendo. Bueno, y después empecé a trabajar en tribunales. Claro, ahí también rendí un examen de ingreso, sí. Y ahí me permitió ir devolviendo de a poco con mi salario lo que habían hecho mis padres, mi familia y demás para que yo pudiera estudiar. Qué lindo. ¿A qué te referís con ir devolviendo? Devolviendo el esfuerzo de ellos, porque yo fui a vivir en una pensión durante 8 años, era media pensión,
Y me acuerdo que mis padres no lo podían solventar y mi hermano, que tenía un problema de trabajo muy grande, que se había quedado sin trabajo, lo sacaba de donde no tenía para poder tener todos los meses esa media pensión, que era media pensión en el sentido de una sola comida por día. Claro. Media pensión. Claro. Y me acuerdo una mujer santiagueña enorme, Cristinita, siempre hacía de picardía esas comidas que quedaban algo para la noche, ¿no? O un guiso, una sopa, lo Claro. que fuere. Bueno. Cuántas experiencias que... sí. Mirá lo poco que llevamos y todo lo que ya me contaste. Sí. No solo... O sea, soy muy charlatán. Eso está bien. Está Lo perfecto, confirma. es el lugar. Me contaste no solo muchos años, sino experiencias que te marcaron fuerte, ¿no? Sí. Signadas por un trabajo infantil en parte, signadas por la necesidad de trabajar para poder solventarte. No todo el mundo tiene la oportunidad de crecer así desde tan chico, ¿no? Porque Claro. quizá algunos lo ven como una limitación o que fue difícil. Imagino que para vos fue una oportunidad de crecimiento, que así lo ves. Sí, claro. Sí. Pero bueno, yo me siento agradecido por eso, ¿no? Pero muchas veces cuando mis padres me decían, mis hermanos, bueno, pero vos te quemabas las pestañas estudiando. Sí, pero pará. Mientras yo podía estudiar, había millones que laburaban, que producen la riqueza en el país, que se levantan a las 5 de la mañana. Tranquilo con eso. Pero bueno, tener una profesión, eso está bien. Y que me haya permitido poder tener un saltito más de todo lo que estamos viendo hoy en el capitalismo, ¿no? Sí. Precarización laboral, falta de empleo, salarios miserables, etcétera, etcétera. Así que bueno. ¿Tus hermanos también lograron recibirse o...? No, ¿Sos el porque único yo de soy la una familia de familia? italianos. Mirá, yo no estoy seguro. Una familia numerosa. Hicimos una fiesta porque mis primos se juntan así, toda la familia, Saluso, Giordano. Y éramos como 300 no hace mucho. Y yo no sé si no soy... Un montón. Capaz que ahora, como los tengo un poco alejados muchos de ellos, porque es una familia grande, algunos se recibió. Eso seguro. Bueno, mis sobrinos también, Emma. Pero yo durante mucho tiempo fui El único el que había logrado un título profesional universitario, sí, en la familia. impresionante. Sí, Te felicito. sí. Está bien. ¿Imaginaste que ibas a llegar así de lejos? ¿Que ibas a poder superarte? Bueno, lo que vos pasa es que mismo tanto? después, claro, uno, la vida, cómo va transcurriendo, ¿no es cierto? Porque uno dice, bueno, se recibió de abogado y ahora va a ejercer la profesión y demás. Primero porque ser empleado judicial no podés Claro, trabajar litigar. en la profesión. Lo que pasa es que ahí fue el inicio de mi percepción política. Porque si vos me decís, en General Cabrera, en Carnerillo, militabas, tenías algo... No. Entonces la Facultad de Derecho, que en ese momento, bueno, se presta para decir, bueno, las propias materias, ¿no es cierto? ¿Qué es ser de izquierda? ¿Qué es ser de derecha? Y tenía un amigo, un compañero de estudio, conservador. Entonces, era bastante de derecha. Pero entonces yo le preguntaba, ¿qué es ser de derecha? Mira, de derecha es más o menos ser algo que nadie quiere cambiar nada, mantener todo ahí, si hay ricos y pobres. Y de izquierda es un poquito más revoltoso. Entonces yo le digo, entonces anotame para ese lado. Claro. Qué Pero- fantástico. Pero en ese momento, claro, en la década del 80, la salida de, como se dice, la recuperación de la democracia, ¿no? Es decir, bueno, después uno se enteró, uno no lo palpaba. Yo fui en el año 79 de mi pueblo a Córdoba, ¿no? Pero esa gesta de todo un pueblo que pudo tirar abajo una dictadura militar. Fue tremendo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno dice, bueno, en ese momento, ¿cómo empezó todo? Porque ahí se empezó a descubrir, aparte que era la época de Malvinas, ¿no? Pero era cuando se empezaba a hablar todo el tema de qué había dejado la dictadura, aparte del genocidio, 30.000 desaparecidos. Sí. Bueno, la historia de nuestro partido tiene, digamos, más de 100 desaparecidos, izquierda socialista como parte del Frente de Izquierda Unidad y demás. Por eso es tan repudiable cuando hoy se diga negamos el número de los desaparecidos, que no hay genocidio, o reivindicar a la dictadura, bueno, de muchos políticos tradicionales, ¿no? Y toda la pelea que se tuvo que dar para juzgar y castigar a los genocidas de la dictadura, obediencia debida, punto final, los indultos, fueron todos los gobiernos. Pero en ese momento saltó el tema de la deuda externa, y era un debate enorme. ¿Pero qué hay que hacer con la deuda? ¿Pero cómo? ¿La deuda? ¿Y quién la contrajo? Pero si había un gobierno dictatorial, y la deuda fue para el pueblo trabajador, pero ¿y cómo puede ser que debíamos 7.000 millones de dólares, cayó la dictadura, y se debían 45.000 millones de dólares? ¿Y quién la contrajo? Bueno, ahí nuestro partido en su momento decía,
esa deuda no hay que pagarla. ¿Y cómo vas a pagar una deuda que se hizo con un genocidio? ¿Y dónde están los registros contables? Bueno, después hubo, como Alejandro Olmos y demás, grandes patriotas, podríamos decir, que dijeron, cuando asume el gobierno constitucional de Alfonsín, reconoció esa deuda sin que hubiera registros contables. Y nosotros en su momento, digo porque ahí empecé a militar en la izquierda, en lo que era en su momento nuestra corriente, liderada por Nahuel Moreno, diciendo, mirá, esa deuda no hay que pagarla. ¿Y por qué vas a pagar una deuda usurera, ilegítima? Bueno, ahí quedamos como los locos del no pago. Y si hoy vemos 2021, la deuda externa vuelve a ser el centro del gran problema del saqueo, de la corrupción y todo lo demás. Bueno, ahí ya cambió todo. Sí. Ahí ya. Pero bueno, cada vez que voy a mi pueblo, bueno, mirá. Y bueno, ahí estamos. ¿Vas a tu pueblo cada tanto? Cada tanto. Mirá. Ahora, ¿cómo nacieron dos hijitos de mis sobrinos en pandemia y fui a ver a una porque es de Carnerillo y me quedó toda la otra de Agua de Oro, de un sobrino que tengo músico que vive ahí, así que bueno, me quedó ahí pendiente. Pero bueno, ahora ya estamos... Después de la elección y después de que termine el mandato, por lo menos. Sí, vas a estar ahí pronto. Cuando empezaste a militar, me encanta porque lo elegiste realmente de cero. O sea, no es que heredaste una posición política, sino que en hoja en blanco dijiste, yo me autodefino y quiero ser de izquierda. Sí. Preguntaste, averiguaste cómo era cada posición política y elegiste la tuya. Sí. Ahora, una cosa es tomar una posición política, otra empezar a militar. Sí. ¿Cómo fue que empezaste a militar? Y es un compromiso mayor, claro, no es solamente la convicción y demás, sino después, como se dice, ponerle el cuerpo, ¿no? Y uno tiene que conocer efectivamente la trayectoria donde uno va a ir, ¿no es cierto? Ahora, siempre pensé de que los cambios, en el caso de, bueno, de la transformación que nosotros opinamos que tiene que haber una organización. Y tiene que haber una organización política. Y tiene que haber un programa, y tiene que haber una estrategia. Argentina ha tenido enormes hechos de grandes luchas, ¿no? El Cordobazo, el Rodrigazo, la caída de la dictadura, el argentinazo. Ahora, siempre gobiernan los mismos, de los que nos han gobernado. El otro día, bueno, Cristina Kirchner dice, acá estamos, los que presentamos en las elecciones, en algún momento hemos gobernado. Y dijimos, no, el Frente de Izquierda nunca gobernó. Izquierda Socialista, los trabajadores y el pueblo nunca gobernamos. Entonces, bueno, es una situación difícil porque hay mucha izquierda, es comprometida, siempre mis hermanas me llaman, pero estás en esa marcha, hermanito, tenés cuidado. Y sí, no, estoy tranquilo, estamos bien. No se trata de ningún heroísmo ni nada, sino de estar consciente de que hace falta una alternativa política de los trabajadores. Bueno, ahora le agregamos las mujeres, la juventud, el pueblo pobre y de la unidad de la izquierda que pueda ser el vehículo para hacer esas transformaciones. Y bueno, ahora que elegí de ser de izquierda rápido, porque acorté mucho tiempo. Vos imaginate ser, como muchos nos dicen ahora, che, pero yo soy peronista. El peronismo me defraudó. Nunca voy a votar a Macri. Ahora voté a la izquierda. Pero siempre creyó que a lo mejor en alguna oportunidad el peronismo o alguna de las variantes de los partidos tradicionales podía solucionar sus problemas. Bueno, ese problema nunca lo tuve. En buena hora. Y si me decís cómo empezaría de nuevo, bueno, empezaría corrigiendo algunas cosas, pero más o menos de la misma forma. Ahora, es interesante lo que decís de la izquierda, que nunca gobernaron. ¿Por qué crees que nunca gobernó la izquierda? Es el gran desafío. Cuando nosotros pensamos en que gobierne la izquierda, siempre pensamos en que gobierne los trabajadores, los sectores populares, las grandes mayorías, obreras y populares, o como uno lo quiera llamar. Porque si vos decís, gobernó el radicalismo Alfonsín, claro, pero detrás de Alfonsín, de su proyecto económico y demás, están los grandes capitalistas, los grandes terratenientes, la deuda externa, el Fondo Monetario Internacional. Después se van alternando, ¿no es cierto? Y el peronismo, que hoy critica, por ejemplo, hoy está todo desvirtuado, ¿no? Porque es decir, la derecha, el problema de la derecha y la derecha. Ahora el peronismo en los 90 liquidó todo. Las nuevas generaciones, los nuevos jóvenes que se reinician a la política, claro, lo vieron a Macri y por ahí le quedó esa imagen, repudiable bajo todo punto de vista, ¿no es cierto? Pero en los 90 hubo un peronismo que liquidó todo. Teníamos ferrocarriles, los teléfonos, empresas de agua, de electricidad, el petróleo,
no quedó nada. Es bueno recordarlo a Milei, que dice, bueno, pero yo no tengo nada que ver, soy nuevo, pero dice, cuando le preguntan, pero un presidente que vos elijas, que vos digas, Carlos Menem, bueno, y un economista, Domingo Felipe Cavallo, pero Domingo Felipe Cavallo estuvo con la dictadura, estuvo con el peronismo menemista, estuvo con De la Rúa, bueno. Ahora, igual sorprende cómo creció la cantidad de gente que se identifica con una posición libertaria con la de Milei. ¿Te sorprendió eso? Sobre todo en los jóvenes. Sí, eso es propio también del hartazgo de... Es un capitalismo en descomposición, ¿no? Hay crecimiento también de ultraderecha en otros países del mundo y demás. Y el hartazgo y la desesperación de muchos que dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser? En un país rico, 40 años de democracia, ¿no es cierto? La pobreza, por ejemplo, tomé registro el otro día, ahora está en 40, pero con Alfonsín estaba en 38, después subió a 42, 40, 62. En un país rico, productor de alimentos, tenemos de todo. Es muy triste. Tenemos de todo. Ahora, alguien tiene que hacerse cargo, alguien tiene que hacerse responsable. No, nosotros decimos que son responsables. Entonces, bueno, estamos entre esa alternancia, muchas veces buscar el mal menor, y si esto nos gobernamos, probamos con los otros. Hay unos que son más de centro derecha y otros que simulan que son nacionales y populares. Bueno, en esta última elección ha habido un clic. Porque, ojo, también Argentina tiene una particularidad, que hubo un gobierno que por una situación excepcional del viejo peronismo se otorgaron grandes concesiones sociales, ¿no es cierto? Entonces uno cree ahí, muchos trabajadores, generalmente la clase obrera argentina, cree que un gobierno salvador de un general en su momento, patriota, lo que fuera, lo puede salvar. Bueno, ya el peronismo demostró hace varias décadas que no es eso. Así que bueno, ahora queda la tarea de la izquierda, de levantar muchas de esas banderas, de recuperar el patrimonio nacional, de decir que Argentina no va a salir pagando una deuda usurera y fraudulenta, o de la mano del Fondo Monetario Internacional, y si el campo y las grandes tierras las tienen unos pocos, y si el agronegocio, mirá, Panama Papers, Pandora Papers. Cuando dicen de los argentinos que tienen la plata en el exterior, ¿de qué argentinos? Porque trabajadores, jubilados, jóvenes, precarizados, ¿no? Son grandes capitalistas, banqueros. Entonces es un sistema capitalista que permite eso. Bueno, a nivel mundial lo mismo, porque en plena pandemia nos enteramos de aberraciones. 2.300 millones de personas que no tienen agua en el mundo. Y vos decís, Amazon, Bezos, Amazon, una persona acumuló 200.000 millones de dólares. Una persona, en este mundo capitalista de desigualdad social, donde está amenazada la humanidad por el calentamiento global que provoca el sistema capitalista con su depredación, el agronegocio, las multinacionales contaminantes. Y bueno, es una situación complicada. Contra eso hay que luchar, pero bueno, si logramos 1 millón de votos, tercera fuerza nacional, con una aceptación importante, y bueno, muchas veces se hizo campaña que la izquierda no puede entrar, el peronismo, esto. No, estamos entrando y es una preocupación. Para el resto, ¿no? Como decimos, para los dueños del poder, para los grandes capitalistas. Ahora, no se trata de ajusticiar a nadie, se trata de poner toda la riqueza del país para combatir los males sociales. El capitalismo es sinónimo de hambre, desigualdad social, destrucción ambiental, saqueo, ajuste. Y bueno, eso es lo que la gente está diciendo basta, en un proceso electoral y también en las movilizaciones y en las luchas, ¿no? ¿Vos sentís que desde tu lugar estás pudiendo dar lucha a tremendo mundo injusto? Y somos parte de algo que sí lo está haciendo. A mí me toca estar acá como diputado, bueno, y con Mónica siempre lo charlamos, ¿no es cierto? Ahora, cualquier militante, compañera, compañero, hace lo mismo en el lugar que está. En un lugar de trabajo, en un barrio, en un colegio. Cuando decimos, bueno, votar a la izquierda por lo menos para tener un vocero en el Parlamento, fortalecer tus reclamos en tus luchas. Y uno sí hace cosas muy que para uno es, si me preguntás cómo es la vida de un diputado de izquierda, bueno, es distinta al resto de los políticos tradicionales, ¿no? Pero ¿cómo lo ve? El otro día, ¿cómo lo ve como la gente, los que necesitan tener un político que no los traicione, que no los defraude, que esté con ellos? Susana Aranda es una referente de un barrio en La Matanza, donde está Claucol.
Claucol contamina. Vos ves el programa de televisión, te dice Claucol te salva, mirá los impermeabilizantes y demás. Contamina, está probado. Hay un barrio donde ya fallecieron 100 personas de cáncer. 100 personas de cáncer. Despide sílice, sílice es como vidrio molido. Fui el otro día al barrio, acá está, mirá, esto es lo que desperdicia, grandes chimeneas. Claro, cuando vos empezás a preguntar, pero ¿cómo puede ser? Tiene que estar por una ley provincial a 8 kilómetros, no está, es contaminante, está dicho y demás. Ahora, ¿qué me dijo ella cuando yo fui, hicieron una acampe frente a Caucol diciendo, mirá que contamina, mirá esto, mirá lo otro? Y me dijo, mire, diputado, le tengo que reconocer una cosa. Hace años que nosotros venimos luchando. La primera vez que se acerca un diputado nacional. Y eso es usted. Y así nos pasa en un montón de lugares. El otro día hubo una marcha por la ley de humedales. Esa es la vida del diputado de izquierda. No había 100 diputados, ni 90. Estábamos Nicolás del Caño, Miriam Bregman, Mercedes Trimarchi, Mónica Schlotauer. Estaba yo y le digo, pero el resto, porque nosotros no queremos ser los únicos. No. Queremos que vayan todos porque es una lucha justa y demás. Bueno, eso se valora mucho. Y bueno, no sé qué venía la pregunta, ya con estas reflexiones son muy, muy profundas. Pero vamos a hacer bueno. una cosa, vamos a hacer una pausa. Ah, eso estaría buenísimo. Vamos a volver un ratito y vamos a hablar un poco más de la vida de Juan Carlos Giordano, que está esta noche con nosotros. Ya venimos. Continuamos en DTV Entrevistas y estábamos ya pasando para el lado más personal, porque recién hicimos una gran recorrida por tu compromiso político, el por qué elegiste la izquierda y demás. Y ahora quiero saber más de vos. ¿Dónde vivís? Mi domicilio es en Lanús Este. Ajá. Yo vine a vivir acá en el año 98. ¿Por qué te viniste a Buenos Aires? Bueno, porque hacía falta, digamos, en el medio, porque aparte la izquierda no es que ahora estamos unidos y hemos logrado una gran unidad, pero en algún momento hay discusiones, divisiones y demás. Bueno, en ese momento hacía falta poder tener candidatos, alguien que pudiera hablar en un acto público, ser lo que se denomina una figura pública como parte de, ¿no? Porque te viniste por trabajo, digamos, sí, una apuesta laboral. Sí. Claro. ¿Solo te viniste? Siempre militando en nuestro partido, ¿no? Claro. Vivo con mi compañera. ¿Con ella ya Virginia. viniste en aquel entonces o la conociste Yo me vine acá? antes. Yo me vine antes, ella se quedó porque ella también trabajaba, era dirigente sindical en Córdoba. Mirá. Así que, bueno, y ahí arrancamos, en el año 98. Sí. A provincia. A provincia, Siempre ahí. claro, ahí tengo mi domicilio y demás. Después fuimos alternando porque, bueno, está nuestro local central y nuestra actividad partidaria está acá en la capital. Ella vive en capital, entonces alternamos, bueno, el Congreso y demás. Y la mayoría de las marchas, movilizaciones, muchas de ellas están en la provincia, pero muchas también en capital. Así que, bueno, vamos y venimos. Ella vive en capital, ¿tu compañera? Sí. Ah, casa separada. Vos estás en Lanús y ella acá. En Lanús tuvimos un departamento con un amigo cuando me vine y demás, y después vivimos con ella también en capital. Yo me quedo acá cuando tengo que quedarme, en una casa que le quedó a ella de herencia familiar, de su abuela. Y esa es mi relación con ella, de hace 33 años. ¿Mucho? Sí, mucho compañerismo. Bueno, ella también es militante de nuestro partido, así que bueno, ahí estamos. 33 años. Elegimos el mismo rumbo. ¿Cuál es el secreto para 33 años juntos? Y bueno, mucho compañerismo, mucho compartir lo mismo, ¿no? Y llevarse bien también, porque eso es muy importante. Claramente. No tenemos hijos. ¿Es una decisión? Tenemos familia numerosa, ella por un lado, hermanas, sobrinos, yo por otro lado. Mis padres fallecieron, pero bueno, los padres de ellos son más que suegros, podríamos decir, grandes amigos míos. Así que sí, decisión personal. Viste que a veces se da, hay momentos que se da y otros momentos que no se da. Bueno, ya está. Mi madre me decía, bueno, pero hijo, con todo lo que haces, tener un hijo y está bien, pero fíjate si vas a tener tiempo de dedicarlo. No es que yo tomé la decisión de no tener hijos por eso, pero influyó. Era precavida. No lo hagas sufrir a él y tampoco sufras vos. Bueno, y ella había tenido 4 hijos en un momento era una vida difícil, ¿no? En su momento. Totalmente. Sí.
está bueno que tengas bien en claro, obviamente, el por qué no hijos. Claro. Es un buen argumento dentro de varios, Sí. supongo. Pero bueno, viste que la vida a veces se da y uno a veces puede tener un criterio X si se da o no se da. Totalmente, totalmente. Bueno. Ahora, se te ve muy entregadísimo a tu trabajo. Imagino que también tenés otras pasiones, otros hobbies. Sí. A ver. Bueno, me gustaba jugar mucho al fútbol. Lo que pasa es que ya a una edad tenés que cuidarte. Porque Bueno, si te pero vos sos caes re a los joven 15, todavía. te caes a los 18, te caes a los 20. Y ahora se juega en el sintético, ¿viste? Sí. Y ahora si te caes un poquito, ya bueno, ya quedás. No, ¿Jugás al bueno, pero cada fútbol? tanto voy. Ya Bien. cierro los ojos, ¿viste? Cuando tenés que patear la pelota, cierro los Sí, ojos. y que sea lo que Dios quiera. no sé lo que me pasa. Si le pego, no le pego y a dónde va. Sí, el fútbol. Bueno, de chico siempre intenté de... Por ejemplo, jugaba... era muy raro porque yo de chico jugaba en el billar de pueblo, pero no en el mini pool, que era, viste, pegarle a muchas bolas y Sí. caer en la tronera. No, eran solamente 3 bolas, sería de billar, y el billar era... Así que bueno, había que tener mucha precisión. Y bueno, la música también, claro. Música. Sí. ¿Pero vos tocás algo? Simplemente eso. Sí, toco Ajá, ¿qué tocas? la guitarra. Mira. Sí. Aprendí en mi pueblo. Me acuerdo cuando... Pero viste que la guitarra tiene una facilidad que es... vos podés arrancar aprendiendo por música, pero después rápidamente zafás y tocas de oído. Sí. Porque aprender Sí, tenés 4 o oído. 5 tonos te permite más o menos arreglártela. Y la música es muy sencilla porque, por ejemplo, la samba es un rasguido casi con 2 tonos. Haces una samba de Mi Esperanza al estilo Cafrune, salvando la distancia. Muy buena. ¿Y tocas ese tipo de música? ¿Tocas zambas y demás? ¿O sos más rockero? Sí, bueno, me ubico en los 80. En ese momento era el boom. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Bueno, ellos cubanos, ¿no? Pero acá era León Gieco, Víctor Heredia. Y ahí letras espectaculares. Mira, el otro día nos juntamos a comer algo con un amigo mío que vive acá, es cordobés, y que militamos en su momento en los 80. Entonces yo toqué Aquellos Soldaditos de Plomo, y él en la reunión dijo, mira al gringo, porque me dicen gringo, en Córdoba en la década del 80 lo conocí tocando este tema. Y claro, 80, 90, ¿no? ¿Cuánto hace? 40 años. Bueno, muy bueno, sí, la música, ¿no? Sí, totalmente. Y tener una expresión, porque no hace falta tocar un instrumento para poder desenvolver lo que uno siente. No tenés que cantar bien también. Viste que el capitalismo, si no sos competitivo, Totalmente. Que, Si no mirá, sos esa voz. exitoso, no vale la pena que hagas Y no. nada, cuando en realidad no. Cuando algunos dicen, mirá, yo no canto ni en el baño, cuando me voy, sí, cantá donde sea. Porque... Sí, sé feliz. Sí, claro. Y es Totalmente. una expresión más. ¿Hay Lamentablemente alguna otra? el capitalismo ahoga toda esa fuerza que hay acumulada para no darle posibilidad. Entonces te exige una cosa que... Sí. Bueno, la sociedad en general, ¿no? También. Así es. No sí. todo es el capitalismo, aunque sí, mucho. Sí, como sistema, claro. Sí. Como sistema, claro. ¿Y hay otra expresión artística en vos, además de la música? Ah, no sé, ¿cómo sería? Bueno, No sé. mirá, yo ahora soy diputado, ¿no? Y tuve que hablar en actos públicos grandes. Por ejemplo, en un momento hicimos un acto en la cancha de Atlanta, como Frente de Izquierda, y hablar ante una cancha llena, y bueno. Sí. Entonces, eso me lo permitió tener el aprendizaje y demás, siendo delegado judicial, tener que hablar por primera vez, por ejemplo, en una asamblea de 1000 personas con un megáfono. Que dijeron, bueno, pero vos tenés que ir a hablar No allá. creo que te haya costado igual. No, pero tenés que ir a hablar allá. Estaban todos los dirigentes sindicales, la burocracia sindical es tremenda, y te dan la palabra como te dan, ¿no? Y si no, termina todo y... No, pero tengo que ir, y la primera vez, bueno, ahí arranqué. Pero después me enteré que hace falta, eso nunca lo logré, articular cómo hablás. Porque si vos tenés que hablar 2 minutos, no hay ningún problema. Pero si tenés que hablar media hora con la garganta, te quedás sin voz. Eso nunca lo pude, y sé que los artistas, quienes ejercitan el teatro y demás, lo aprenden. Eso es una deuda pendiente. Espero que a lo largo de este tiempo, bueno, lo pueda Lo puedas hacer. sí, sacar
el vicio, pero sería bueno porque es un aprendizaje, eso está bueno. Totalmente. Vos recién me dijiste que la vida de un diputado de izquierda es distinta a la de los otros diputados. ¿Cómo es tu despacho? ¿Cómo es tu equipo? ¿Cómo es un día de trabajo tuyo? Mi despacho está lleno de carteleras. Me imaginé. Son las carteleras que hacen nuestros compañeros. Porque cuando hay una sesión, decís, ¿con qué cartel vas hoy? Claro, porque los espacios para hablar son muy pocos. Claro. Tirano. Sí, siempre van con algo. Con un cartelito. La tenés decís, llena de carteles. No sé, Giordano habló, no sé si habló, pero por lo menos tenía un cartelito que decía tal cosa. Y después los pegás ahí. Y quedan todos ahí. Entonces el otro día me hicieron un reportaje de nuestro periódico, El Socialista. Decía, bueno, entramos al despacho del diputado Giordano, 927 y demás, y lo que empezamos a ver un montón de carteles. No al pago de la deuda externa, no es no a la megaminería, ley de humedales ya, apoyemos al pueblo palestino, las vacunas están en Garín. Bueno, fueron todas las cosas que hemos ido haciendo, no yo, sino nuestro partido, el Frente de Izquierda Unidad. Así que, bueno. ¿Y en el escritorio? ¿Qué tenés? El escritorio lo cambiamos porque, viste que la parte del anexo, cuando digo, bueno, la parte a la izquierda y hay muchos otros, es el anexo. Las mansiones están del otro lado, ahí no entramos. En el Palacio. En el Palacio, en el Honorable Congreso. Pero viste que se ubican abajo los diputados y demás, bueno, yo estoy ubicado arriba. Pero quería decir algo y se me pasó. ¿Qué tenías en el escritorio? No, el equipo de trabajo. Bueno, el equipo de sí, ahí está. Sí, muy el bien equipo. El personal del Congreso, vos llamás, alguien que te limpie y demás, tanto lío, el mate y demás, vienen en dos segundos. Espectacular. Pero tus asesores son sí, claro. 2, 3, tenés alguien en comunicación. Bueno, ahora tenemos las dos oficinas pegadas, ¿no es cierto? Ajá. Mónica Sotower y yo. Y tenemos, sí, un par de colaboradores. Mercedes Trimarchi, que ha sido diputada en la provincia de Buenos Aires un tiempo. Ella es dirigente nacional de nuestra agrupación de mujeres Isadora Mujeres en Lucha. Ella vino a exponer en el Congreso cuando se daba todo el debate por el aborto legal, seguro y gratuito. Ella ahora es candidata también en la provincia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Miriam Bregman, así que bueno, una colaboradora excepcional. Y bueno, y tenemos otros compañeros también. Un compañero que hace prensa, o sea, hacemos los comunicados y trabajamos y demás. Y punto, ahí está. Y cualquier colaboración, no tenemos expertos grandes. Cuando tenemos que opinar de un tema de salud, tenemos todas nuestras compañeras y compañeros que están todos los días en los hospitales. Y si le pedís una opinión, ahí ya la tenés. Lo mismo educación, lo mismo ambiente o lo mismo un tema X, ¿no es cierto? O el petróleo, se debate un tema del petróleo y demás, y tenemos compañeros que son petroleros. Así que bueno, ahí estamos. ¿Qué hubiese sido vos si no fueses diputado, gringo? Te voy a decir gringo. Me imagino que te dicen gringo por lo gringo, claro está. Sí, claro. ¿No? Sí, sí. Un militante normal y común, podríamos decir, sí. ¿Por qué uno arranca por eso? ¿Pero de oficio o profesión qué? Es que después uno se va inclinando para eso. Si vos me decís, yo tuviese que haber ejercido la profesión de abogado, podría haberme dedicado, qué sé yo, a defender X casos. Pero la tarea de militante nuestra, para poder mostrar nuestra propuesta y demás, es ir a apoyar una lucha, repartir un volante, tratar de convencer a alguien, ir a un acto, ir a una... Y eso muchas veces la profesión, las cosas que uno le podría gustar, decir, y te llevan mucho tiempo, 10, 12 horas, y después decir, bueno, pero está bien, yo hice esto, pero no, hay que hacer otras cosas. Así que bueno, lo importante de lo nuestro es que una vez, como siempre digo en una charla, ¿no? Se conoce más un candidato y demás, pero todo el esfuerzo de la militancia cotidiana, que abarca todos los sectores. Nosotros tenemos nuevas generaciones, jóvenes que se acercan, y a ellos les decimos, mirá que nuestro partido viene de otras épocas, de haberla pasado muy mal en el sentido de la militancia, porque era en la década del 70 con la AAA, y después va a haber pasado una dictadura y todo lo demás. Entonces, bueno, valorar la trayectoria, la tradición y demás. Y hacer con la experiencia de los que vienen luchando hace tantas décadas y la fuerza de la juventud, bueno, ojalá podamos darle fuerza a una alternativa política cada vez más fuerte, ¿no? Pero no me estás respondiendo igual qué otro oficio Volvamos a la hubieses tenido. pregunta. Claro, si vos hoy sos diputado porque llevas tu militancia a este nivel, ¿no? Fuiste elegido por el pueblo, representás a Buenos Aires en el Congreso.
Ahora, si vos no fueses diputado ni fueses abogado, hubieses elegido... ¿Hay otro oficio que te quedó en el tintero, otra cosa que te hubiese gustado estudiar, que marca tu... Todos los días uno tiene que estudiar, ¿eh? Si vos decís calentamiento global, tenés que estudiar. Sí, un montón. Viene algo de decir, che, ¿qué pasa con los humedales? Ah, tenés que estudiar. Bueno, yo adquirí con el tiempo, por escribir y demás, una semiprofesión que es ser semiperiodista. Y fui director... ¿Sos el director o no del Socialista? Sí. Tengo un amigo que, claro, como soy diputado, siempre le digo, aprovechaste que sea diputado para desbancarme, pero ojo que ahora termina y vuelvo. Me gusta mucho escribir, sí. Pero bueno, eso es parte de... ¿Escribís sobre lo que estudiás o escribís algo más todos nuestros periódicos, literario? por ejemplo, tienen editoriales y tienen notas de interés y demás. Y bueno, hay que estudiar y demás. Y también tener la agilidad de poder, de que te guste, que te apasione, de buscar, de subrayar los diarios, de decir, este concepto lo voy a poner porque en una charla alguien me preguntó una cosa y fíjate vos que yo, habiéndolo visto, tengo un argumento para contestárselo. Eso después se difunde y bueno... Vamos acrecentando la... Es un arte. Sí. Bueno, y es algo, es un oficio también, es algo que mejora con la repetición. Sí. También, claro, ¿no? Claro, pero no tenés que escribir siempre lo mismo. No, ¿Viste? claro. Cuando dices, che, pero escribiste lo mismo. No, pero pará, ese no fui yo. Siempre cuando hablas de la duda están a escribir lo mismo. No, le digo, pero ahora aparte no podés escribir lo mismo porque todos los días salen... Todos los días cosas nuevas. Se pagaron 1.900 millones de dólares, pero se van a pagar 500 millones de dólares, pero en diciembre se pagan 1.000. ¿Y cuánto? ¿Qué se podría hacer con esa plata? Mirá que con esa plata... Bueno, ahí tenemos de sobra. Y hablando de periodismo, ¿qué periodistas escuchás? ¿Quiénes son los que más Yo creo te que gustan? hay que leer de todo, claro. Yo, por ejemplo, todas las mañanas leo Página 12 y Clarín. Las antípodas Sí. editoriales. Antípodas más o menos. Y, por ejemplo, el otro día me enteré, la pauta oficial del gobierno nacional y popular peronista y demás, quien más la lleva es Clarín. Pero bueno, más Pero allá porque de está eso. más diversificado en No, muchos medios. sí, Tiene claro. TN, Artear, ¿verdad? Pero hay que conocer de todo, efectivamente. Después uno tiene que tener una capacidad y una... ahí viene la interacción, ¿no es cierto? El aprendizaje, la experiencia y demás para interpretar las noticias y cómo poder sacarle el jugo y poder transmitir otro concepto. Pero bueno, hay que mirar de todo, efectivamente. Sí. Y mirando de todo, te corro de la política. ¿Mirás cine? ¿Mirás series? ¿Estás viendo alguna serie ahora? Bueno, la pandemia me ayudó, entre comillas. La pandemia fue tremenda, ¿no? La pandemia, Sí. todo lo que se vivió. 115.000 fallecidos en nuestro país. Tuvimos mucho para hacer en pandemia, porque nosotros fuimos la vanguardia de decir las vacunas están en Garín y si las vacunas que se producen en Argentina se producen en Garín, en vez de mandarse la AstraZeneca, si quedaran acá podríamos haber llegado a una inmunización mucho más rápido. Pero bueno, sí, permitió tener alguna, cuando fue la cuarentena más que todo, ¿no? Alguna licencia, entre comillas, para poder ver algunas series muy buenas. Hoy recordaba con Virginia y demás, pues por decir alguna. Hay una serie tiene la particularidad de que el actor ha sido un gran jugador de fútbol de la selección italiana, Eric Cantona. Recursos inhumanos. Y muestra cómo, no en un país del tercer mundo, sino en Francia, cómo actúa el capitalismo que lo desecha porque él ha sido un gerente de recursos humanos y después la empresa lo echa y todo lo demás. Bueno, muy interesante, sí. Pero cómo hacerse un tiempo para poder tener tiempo para leer algo, ver algo. Eso sí, lamentablemente, ya no es por ser de izquierda o no, sino cualquier persona normal y común tiene más acotado todo el tiempo, porque con jornadas sobreexplotadas de 10, 12 horas. Sí, obvio. Y todo lo demás. No, es mucha exigencia y Pero dedicación debería la de haberlo. tu trabajo. Mirá que la lucha contra el capitalismo y los mártires de Chicago empezaron por las 8 horas de trabajo. Sí. Estamos hablando de 1000. Volviendo a la pandemia, ¿qué crees que en un punto nos jugó a favor entre tanto descontexto desfavorable? Digo, ¿en algo nos sacó mejores o en algo crees que te sacó mejor a vos o que te dio mejores herramientas para algo? Y tuvimos que enfrentar una pelea en una cosa impactante. Porque era una pandemia peligrosa, un virus tremendo. La desidia de los
de los laboratorios, la farmacéutica, una cosa tremenda, ¿no? Cómo reponerse a eso y entender. Porque muchas veces se dijo, bueno, pero no está la vacuna porque el capitalismo no puede, pero fíjate, y los insumos. Y todo eso después, no dicho por nosotros, sino por investigadores, es que, claro, encubrían el negocio de los grandes laboratorios en 8 o 10 multinacionales que dijeron, no, la vacuna la vamos a hacer nosotros en los tiempos. Entonces, cuando vino Pfizer al Congreso y le preguntaban, pero ¿cómo son las ganancias? ¿Cómo es? ¿Y por qué las patentes? ¿Por qué patentan una vacuna si la vacuna es un patrimonio de la humanidad y la están haciendo con el conocimiento científico de universidades, de esto? ¿Y pero por qué? Y claro, ¿cuántos fallecidos hay ya en el mundo? O hubo, creo que superaron 3 millones, bueno, nosotros 115.000. Y lo otro que surgió es el tema del desmantelamiento de todos los sistemas de salud. En Italia, en el norte de Italia. En el norte de Italia se decía... rico, qué bárbaro, el norte de Italia, lo más rico, la Unión Europea, Estados Unidos y demás. Tremendo. Y el personal de salud, que ahí tuvimos, no tenían insumos. Sí. Pluriempleo, salarios miserables. Así que bueno, la pandemia había que sobreponerse a todo eso y en el medio del dolor, de la decepción, de la angustia, tenés que desarrollar ellos mismos, los trabajadores, los sectores populares, desarrollar lo mismo que venían haciendo antes, pero en condiciones mucho más difíciles. Entonces fue tremendo. Nos quedan 2 minutos. 10 segundos. Ah, no, 10 segundos. ¿Viste qué rápido pasó? Sí. Te quiero preguntar, ¿cómo te ves de acá a 10 años? ¿Tenés proyectos concretos? ¿Tenés una idea de qué vas a estar haciendo? ¿Qué podría estar haciendo? Luchando contra el capitalismo. Sí, bueno, eso seguro. Pero bueno, aspiraría a que haya en Argentina y en otras partes del mundo ser parte de una sociedad distinta. Aspiramos a un gobierno de las y de los trabajadores. No es ninguna utopía, ya se dio. Hay que corregir muchas cosas, evidentemente. Pero cuando nos dicen a la izquierda, ustedes, es utópico, está muy bien lo que dicen. Es muy lindo, lo comparto, viste que muchos... Lo comparto, pero eso... ¿Y por qué utópico? El aborto legal, seguro y gratuito, nos decían que era una utopía, era una barbaridad. ¿Cómo puede ser? Con una movilización enorme se logró. El otro día una huelga en Neuquén que le decían a los trabajadores, pero usted le vamos a dar el 13%. Tuvieron 50 días luchando y le dieron el 53%. ¿Y por qué tenemos que decir que tenemos que resignarnos a vivir en el medio de un sistema que solamente... se benefician unos pocos? Entonces, bueno, logro pensarme o pensar estar ubicado en un gobierno distinto, que los que producen la riqueza de nuestro país puedan tener la conducción política en nuestro país. Y no un caradura capitalista o político tradicional que le usurpe esa posibilidad, porque estamos convencidos de que eso va a ser una mejoría en las cuestiones materiales y humanas de millones. Que eso ojalá. Hoy no lo podemos ver. Ojalá sí sea. Ojalá. Buenísimo. Sí sea. Buenísimo. Me encantó haberte tenido acá. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Con todo gusto. Magalí, a todos los que han trabajado para esto, ¿no? Por supuesto, sí, que somos un montón. Canal, Diputados TV somos un montón y acá hay muchos trabajadores al servicio de la comunicación de la Cámara de Diputados, que siempre tiene mucho para darnos. Muy agradecido en nombre de Izquierda Socialista y al Frente de Izquierda Unidad por esta invitación. La agradecida soy yo y todos nosotros. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí. Esto es DTV Entrevistas. Nos vemos la próxima.